Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C Sharp, donde vamos a seguir viendo el tema del CRUD. En este caso vamos a ver las consultas de tipo read u obtención de información. Y pues sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que vamos a hacer es crear un nuevo módulo, el cual va a ser el módulo de consultar cliente. Entonces, para consultar el cliente, nosotros vimos en la videoclase anterior una pequeña introducción o un pequeño preámbulo a lo que es la consulta de tipo read, donde vamos a hacer consultas a la base de datos. Entonces, la idea es explicar con la tabla clientes de esa base de datos tienda, obteniendo los datos de un cliente teniendo en cuenta su número de identificación. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a la carpeta presentación, la que representa esa capa, y vamos a presionar clic derecho sobre la carpeta, agregar, y vamos a agregar una nueva ventana de WPF. Entonces, a esta ventana, aquí la habíamos colocado anteriormente en Windows 1, pero aquí podemos cambiarle el nombre por WPF, por ejemplo, en mayúscula, la WPF, consultar cliente, por ejemplo, y presionamos en agregar. Entonces ya creada la ventana de WPF, lo que vamos a hacer es crear aquí en esta ventana varios text box que representen cada uno de los datos que tiene el cliente. Es decir, vamos a consultar, en este caso por medio del número de identificación, los nombres, los apellidos, la dirección y el teléfono. Y esta ventana pues va a tener la particularidad que solamente va a estar habilitado el campo para insertar el número de identificación y el resto de campos solamente van a ser de solo lectura o para mostrar información, pero no va a permitir editarla. Entonces voy a pausar un momento el video, voy a colocar los campos y luego empezamos a lo que es la codificación de este módulo. Bueno, ya he creado los controles para esta ventana de WPF. Lo que vamos a hacer es deshabilitar todas estas que están de este lado, como son el ID cliente, nombres, apellidos, dirección, teléfono y calificación, para que solamente esté habilitada esta caja de texto que me permite ingresar el número de identificación. Me faltó borrar este texto que viene predeterminado. Ya lo borramos. Y lo que vamos a hacer ahora pues es deshabilitar cada una de esas cajas de texto. Entonces seleccionamos y aquí hay una propiedad que se llama isEnable. Esa vamos a deshabilitar esa casilla. Deshabilitamos cada una de ellas. Y solamente vamos a dejar habilitada esta caja de texto y obviamente el botón. Entonces ya creada la ventana, lo que vamos a hacer es irnos a la ventana principal, es decir, la main window. Y aquí en main window vamos a agregar un nuevo botón para el nuevo módulo. Y este módulo pues lo vamos a llamar consultar cliente. Y aquí en la propiedad name vamos a colocarle btn consultar cliente. Vamos a presionar doble clic sobre él y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el botón anterior. Pero en este caso, como en la carpeta presentación creamos una nueva ventana y esa nueva ventana tiene como nombre WPF consultar cliente, lo que vamos a hacer es crear una instancia de esa ventana. Entonces WPF consultar cliente y la instancia se va a llamar WPF consultar cliente, pero fíjense que aquí empiezo con minúscula. En cambio, la clase de WPF tiene la W en mayúscula, entonces no hay ningún problema. Y esta va a ser igual a new WPF consultar cliente. Entonces ya creada la instancia, lo que vamos es a utilizar de nuevo la palabra reservada this para hacer referencia a esta ventana principal. Estamos trabajando con main window, la ventana principal, y vamos a cerrar esta ventana principal por medio del método close. Y luego de cerrarla, lo que vamos a hacer es mostrar esta ventana que acabamos de crear. Entonces llamamos a la instancia llamada WPF consultar cliente, pero recuerden que la instancia y no la clase, entonces empieza con la W en minúscula. Y a utilizar el nombre de la instancia llamamos por medio de la sintaxis del punto al método show. Eso nos va a hacer que nos muestre la ventana de WPF que acabamos de crear. Vamos a iniciar el proyecto para ver si funciona. Presionamos en esa nueva ventana y fíjense que la ventana se crea correctamente. Solamente está habilitado el campo num identificación o número de identificación y por medio de ese campo o esa caja de texto vamos a obtener los otros datos que van a aparecer acá. Sería ideal que pues agrandemos por ejemplo lo que son los nombres y los apellidos y la dirección, que son pues campos que se muestran datos con un poco más de caracteres. Entonces vamos a cerrar acá
y voy a pausar de nuevo un momento el video para que no se extienda. Bueno, ya ahora sí, pues arreglé lo que son los campos. Ahora sí se pueden visualizar de mejor forma. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agrandar esto un poquito más para que sea un poquito más grande. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la clase de clientes, que es la que se comunica con la base de datos directamente. Es decir, vamos a la capa datos y en la clase de cliente vamos a agregar un nuevo método. Ese nuevo método lo que nos va a permitir es traernos todos los datos del cliente. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es colocar aquí un public. Este va a ser un método de retorno de datos, es decir, va a retornar un valor y en este caso va a retornar un valor de tipo de cliente y el nombre va a ser getDatosCliente. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a empezar a codificar todo lo que es nuestro método. Vamos a copiar el código que tenemos de aquí de existCliente para ahorrar un poco de tiempo, sobre todo con el try catch, y nos lo vamos a llevar a este método de acá. Entonces, lo que vamos a reutilizar del método existCliente es la función conectar, pues porque tenemos que conectarnos a la base de datos. Vamos a utilizar esta variable que se llama consulta para establecer la consulta SQL. En este caso vamos a obtener y vamos a visualizar los valores de todos los campos. Es por eso que se coloca aquí asterisco, from clientes, porque vamos a hacer la consulta a la tabla de clientes y vamos a hacer el filtro de la consulta, es decir, solamente vamos a obtener el cliente cuyo número de identificación sea igual al que el usuario del programa ingrese en la caja de texto NumID. Es decir, este valor que le vamos a pasar al campo NumID de esta clase, ese valor se le pasa a este atributo por medio del formulario. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a dejar la consulta tal cual como está. Vamos a utilizar el mismo objeto CMD de tipo SQL Command. Le pasamos como argumento la consulta, es decir, la instrucción SQL, y le pasamos la cadena de conexión para que se pueda conectar con la base de datos y pueda ejecutar correctamente la consulta por medio del método executeNumQuery. Entonces recuerden que si es igual a -1, quiere decir que la consulta se ejecutó correctamente y por lo tanto pues vamos a traernos esos datos que van a ser el ID del cliente, van a ser los nombres, los apellidos, la dirección del teléfono y la calificación del mismo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que si la consulta se ejecuta correctamente, es decir, que se cumple esta condición, lo que vamos a hacer es crear aquí un objeto que se llama DataTable. Entonces, un DataTable lo que hace es representar una tabla con datos. Pero esa tabla con datos no va a ser visible, sino que va a ser una tabla que va a ser o que va a estar almacenada en memoria o en caché. Entonces, esa data table lo que vamos a hacer es llenarlo con los datos que traímos desde la consulta SQL. Es decir, me va a crear una tabla con todos los campos que nosotros estamos visualizando en la consulta. Es decir, me va a tener esa tabla el campo ID, campo nombres, apellidos y así cada uno de los campos que tiene esta consulta SQL. Entonces, en el caso de esta consulta en concreto, lo único que voy a hacer es obtener un solo registro, es decir, esa tabla va a tener un solo registro que van a ser los datos del cliente cuyo número de identificación es el que nosotros le pasemos aquí como valor criterio a esta consulta. Entonces, eso es lo que es un data table, es una tabla que se almacena en memoria con los datos de la consulta SQL. Entonces, a este data table lo voy a llamar DT y va a ser igual a new data table. Abrimos y cerramos paréntesis y ya tenemos creado nuestra tabla virtual o nuestra tabla que me va a almacenar los datos en memoria. Lo que tenemos que hacer ahora es crear otro objeto que se llama SQL, que es de tipo de datos SQL Data Adapter. Lo vamos a llamar ADP y este va a ser igual a new SQL Data Adapter y a este le vamos a pasar como argumento el objeto de tipo CMD. Entonces lo que va a hacer este objeto de tipo SQL Data Adapter es que me va a permitir llenar con los datos de la consulta. Es por eso que le pasamos aquí el objeto CMD, porque ese objeto CMD trae la información de la consulta SQL y además pues trae esos datos que obtengo en esa consulta y me va a permitir agregarlos al data table que acabamos de crear. Es decir, este los almacena temporalmente también, pero es el que va a permitir agregarlos a nuestro data table. Es como un intermediario entre la consulta SQL y el data table. Si no tenemos este objeto, no podemos llenar esa tabla virtual con los datos de la consulta. Entonces,
ya creado esos dos objetos, lo que vamos a hacer ahora es llenar los datos traídos de la consulta al data table. Vamos a colocar el registro que trajo la consulta. Entonces llamamos a la instancia de la clase SQL Data Adapter. Entonces adp punto y llamamos al método fill. El método fill lo que hace es agregar o actualizar filas a un dataset. El dataset es un data table en realidad. Entonces abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos la instancia del data table que se llama dt. Colocamos aquí punto y coma y lo que nos falta por hacer es obtener el registro que está almacenado en ese data table, es decir, nos falta obtener la fila específica donde está almacenado todos los datos del cliente. Entonces para ello vamos a crear una variable objeto que va a ser de tipo dataRow. Este tipo de objeto dataRow lo que hace es representar o almacenar una fila de un data table. Entonces en este caso, como vamos a almacenar solamente una fila, pues podemos utilizar esta clase dataRow, a la cual voy a llamar dr, y va a ser igual al data table en su propiedad rows. Esto lo que me permite es obtener toda la fila que tiene el data table, pero en este caso solamente voy a obtener la primera fila. Por lo tanto, lo que voy a hacer es abrir y cerrar corchetes como si fuese un array, aunque en realidad es un array, y le voy a colocar como índice 0. Eso va a hacer referencia a que solamente voy a obtener la primera fila de ese data table. Y en esa primera fila, pues se encuentra el registro con todos los datos del cliente. Entonces, lo tenemos almacenado en esta variable objeto llamada dr. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una instancia de la clase de cliente, porque recuerden que este método nos retorna un objeto de tipo de cliente. Se va a llamar DC y va a ser igual a new de cliente. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de los paréntesis lo que vamos a hacer es agregar uno a uno los argumentos. Entonces el primero es los nombres. Entonces llamamos al data row dr. Abrimos y cerramos corchetes y dentro de los corchetes no vamos a colocar los índices del array directamente, sino que vamos a colocar los nombres de los campos. Cuando nosotros lo hacemos de esta forma, el array se vuelve asociativo y nos permite llamar a los valores que están dentro de cada una de las posiciones del array por medio de nombres asociativos. Y esos nombres asociativos no son más que los nombres de cada uno de los campos de esa tabla. Entonces, el primer argumento de este objeto, pues son los nombres del cliente y eso está en el campo nombres de este registro. Entonces, colocamos de esta forma. El segundo son los apellidos de R. Abrimos y cerramos corchetes, apellidos y así para cada uno de ellos. Aquí el tercero es num.id. Entonces le podemos pasar directamente lo que está almacenado en el campo num.id, dirección, y solamente nos faltaría el teléfono. Entonces dr, teléfono, y cerramos aquí con punto y coma la declaración. Bueno, aquí nos está mostrando un error y es que esto nos devuelve en sí es un objeto, no nos devuelve una cadena de texto. Por lo tanto, aquí podemos colocar un punto y colocarle toString a cada uno de esos argumentos. Entonces, toString, string, colocarlo con paréntesis y automáticamente desaparece el error. Entonces ya creado el objeto, lo que tenemos que hacer es retornar ese objeto por medio de un return y retornamos el objeto DC. En el caso de que se produzca un error, como estamos retornando son objetos y no valores primitivos, lo que hacemos es retornar un null. Y aquí también retornamos un null en el caso de que se produzca alguna excepción. Entonces ya tenemos nuestro método creado getDatosClientes. Lo que tenemos que hacer ahora es llevarlo aquí a la clase LCliente de nuestra capa lógica. Y aquí vamos a crear un nuevo método que se tiene que llamar exactamente igual. Entonces public tiene que devolver un objeto de tipo de cliente. Se va a llamar getDatosCliente. Y va a pedir como argumento o como parámetro un valor de tipo de dato string, el cual va a ser el número de identificación del cliente, porque con eso es que vamos a filtrar la consulta. Entonces vamos a traernos este código, colocamos acá, y lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a borrar esto, que me servía el objeto que estaba ahí, y es crear un objeto de tipo de cliente, que lo voy a llamar DC, y va a ser igual a new de cliente. Como en este caso yo no le voy a pasar los datos desde el formulario a este objeto de tipo de cliente, lo que voy a hacer es para que no me salga este error y pueda utilizar ese objeto sin ningún inconveniente, es crear un constructor vacío. Entonces copio este código aquí y aquí no le voy a colocar argumentos. Recuerden que esto se llama sobrecarga de constructores. Entonces tenemos un constructor vacío y tenemos un constructor con argumentos.
De modo que aquí ya desaparece el error porque llama al constructor que no tiene argumentos y por lo tanto me deja crear el objeto. Lo único que voy a hacer es agregarle por medio de la propiedad numID ese número de identificación. Lo estamos pasando desde el formulario consultar cliente y es el que me va a permitir este valor filtrar la consulta y obtener los datos de ese cliente en específico. Entonces lo que tengo que hacer ahora es retornar lo que devuelve el objeto DC en su método getDatosCliente. Entonces recuerden que este método me devuelve un objeto de tipo de cliente y esto es lo que estamos haciendo acá. Para que nos desaparezca el error, aquí en el catch colocamos un return y en el caso de que se produzca alguna excepción, retornamos un null. Entonces ya tenemos nuestro método también creado en la clase del cliente y ya podemos utilizarlo aquí en nuestra ventana de WPF. Lo que vamos a hacer es presionar doble clic sobre el botón consultar y vamos a crear una instancia de la clase LCliente a la cual vamos a llamar LC y va a ser igual a new LCliente. Abrimos y cerramos paréntesis y listo, ya podemos utilizarlo. Ya creado el objeto, vamos a utilizar un capturador de errores try catch en caso de que se produzca alguna excepción. Y dentro de las instrucciones del try, lo que vamos a hacer es llamar al método getDatosCliente, pero recuerden que este método nos devuelve un objeto de tipo de cliente. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear una variable objeto que sea de tipo de cliente. Vamos a llamarla DSTE para llamarla de otra forma. Y va a ser igual a LC, que es la instancia de mi objeto LCliente, punto getDatosCliente. Y ese método getDatosCliente me pide como parámetro o como argumento más bien, porque estamos ya haciendo el llamado al método, el número de identificación del cliente. Y el número de identificación del cliente se encuentra en la caja de texto txt numID en su propiedad text del formulario. Entonces ya con esto estoy ingresando el número de identificación del cliente y se lo paso al método para que haga la operación. Entonces este valor se le pasa al método getDatosCliente de la clase del cliente. Creamos el objeto de tipo de cliente para poder utilizar luego ese mismo método para poder retornar ese objeto. Pero antes tenemos que agregar ese valor que estamos pasando aquí como argumento al atributo numID de esa clase. Porque como estamos creando un objeto de tipo de cliente, pero todos sus campos están vacíos, porque este es un constructor vacío, tenemos que agregarle por lo menos ese campo para que este método pueda cumplir su función. Entonces realiza la consulta, es decir, va a retornar los datos del cliente por medio de un objeto de tipo de cliente y eso lo estamos retornando aquí. Si nos vamos de nuevo aquí al botón, eso es lo que estamos haciendo con esta línea de código. Estamos almacenando los datos traídos desde la consulta en este objeto de tipo de cliente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar esos valores en cada una de las cajas de texto del formulario. Entonces en la caja de texto txt nombres, en la propiedad text, vamos a mostrar lo que está almacenado en el objeto DCTE, que es el objeto de tipo de clientes, en su propiedad nombres. Entonces aquí estamos obteniendo lo que está almacenado en el atributo nombres del objeto de tipo de cliente llamado DSTE. Y así vamos a hacer con cada una de las cajas de texto. Entonces ya colocado todos los valores en cada una de las cajas de texto, lo que resta hacer es ejecutar el programa para ver si funciona. Entonces abrimos el módulo de consultar cliente, ingresamos un número de identificación que ya esté registrado en la base de datos, en específico la tabla de clientes, presionamos en consultar y aquí nos va a salir un error. Nos dice que el nombre de objeto cliente no es válido y eso quiere decir que pareciera que no nos estuviera reconociendo el nombre de la tabla como lo estamos estableciendo en la consulta SQL. Entonces para solucionar ese error, lo que tenemos que hacer en este caso es abrir SQL Management Studio. Por ejemplo, aquí podemos hacer una consulta presionando pues aquí clic derecho sobre la tabla y aquí donde dice Select Top 1000 Rows, aquí nos va a aparecer esta pequeña consulta SQL con los registros que tiene esa tabla. Entonces lo que vamos a hacer para solucionar ese inconveniente es tomar esta pequeña instrucción que hace referencia a la tabla de clientes y nos la vamos a llevar allá a la consulta SQL. Entonces específicamente nos lo vamos a llevar a donde está de clientes. Y aquí en de clientes, en vez de colocar from clientes, vamos a colocar eso que acabamos de copiar de SQL Management Studio. Entonces ya con esto, si presionamos nuevamente en iniciar,
presionamos en consultar cliente y presionamos, por ejemplo, ahora 789-456, que es otro de los números de identificación que tengo registrado. Presiono en consultar, aquí me sale un message box que había colocado. Entonces ahora fíjense que sí aparecen los datos del cliente en la caja de texto: nombres, apellidos, dirección y teléfono. No sale el ID del cliente y la calificación porque al momento de instanciar el objeto, aquí en esta parte, teníamos que agregarle también por medio de las propiedades, porque recuerden que este constructor solo admite estos argumentos que están acá. Entonces solamente nos faltan los datos del ID del cliente y de la calificación. Entonces, por lo tanto, puedo utilizar aquí DC y llamo a la propiedad ID para poder agregarle un valor al atributo ID de este objeto. Y este va a ser igual al data row, pero en este caso vamos a llamar al valor que se encuentra en el campo ID de ese registro. Y cerramos con punto y coma y listo. Bueno, aquí nos sale un error y es porque recuerden que el campo ID de la clase de cliente es de tipo de dato entero, por lo tanto aquí tenemos que hacer una conversión. Si llamamos al método parts, clase int, y convertimos ese string, lo convertimos a entero y listo, ahora sí desaparece el error. Hacemos lo mismo con calificación, dc.calificación va a ser igual, data row, pero en este caso lo que está almacenado en el campo calificación. Y ahora sí nos debe aparecer en el formulario. Si mal no recuerdo, aquí no lo habíamos agregado, el txt_id lo habíamos colocado aquí. Y en la propiedad text vamos a almacenar lo que está en el objeto dste en su propiedad id. Y ahora sí nos deben aparecer todos los campos. Bueno, aquí colocamos .toString, porque recuerden que esto es un número entero, un valor entero. Y ahora sí nos debe demostrar. Presionamos el módulo consultar cliente y aquí colocamos 789-456, presionamos en consultar, nos sale el mensaje y fíjense que ahora sí nos muestra los datos de ese cliente cuyo número de identificación es 789-456 y nos muestra en cada una de las cajas de texto. Entonces, de esta forma, realizamos las consultas de tipo read del CRUD para obtener información de la base de datos. Entonces, recuerden que este valor se le pasa a la clase LCliente, al método getDatosCliente por medio de este parámetro, y este parámetro se almacena en este objeto de tipo de cliente, que recuerden que utiliza el constructor vacío que creamos anteriormente, y como solamente vamos a utilizar el campo numID de esta clase, llamamos a la propiedad numID para poder almacenar ese valor que estamos pasando como parámetro. Entonces recuerden que el método getDatosCliente, originario de la clase de clientes, que es este que está acá, realiza todo este código y ese parámetro que pasamos desde el formulario es el que utiliza la instrucción SQL para poder realizar la consulta. Ya el resto pues se los expliqué anteriormente, que es todo este código, el data table, el SQL data adapter, etcétera. Y con esto pues damos por finalizado el video. Bueno muchachos, eso ha sido todo por esta video clase. Espero que haya sido de mucha ayuda y de mucho agrado para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima video clase. Que pasen muy bien.